La llovizna de Madrid caía en una cortina tan fina que casi parecía humo, suspendido sobre el asfalto frío de Chamartín. El invierno aquí tiene una forma particular de filtrarse en los huesos, no necesita tormentas, solo ese cielo gris que aplasta. Ese aire cortante que te recuerda que estás sola incluso cuando caminas entre cientos de personas. Y aquella mañana, mientras me quedaba inmóvil frente a la Clínica de Salud Integral de Chamartín, yo sí estaba sola. Más sola que nunca. Me abracé el abrigo con fuerza. Pero el temblor que recorría mis hombros no venía del frío. Venía del tribunal. De lo que había sucedido menos de 24 horas antes. Cerré los ojos y, de inmediato, la imagen del magistrado Julián Herrero volvió a clavarse en mi mente. Su mirada distante. Sus gestos impacientes. Su forma de ignorar cada palabra que pronunciaba mi abogada. Como si ya hubiese decidido la sentencia antes de que yo entrara siquiera a la sala. Y allí, en contraste, estaba el abogado de Daniel, confiado, arrogante, casi sonriendo. Hablaba con una seguridad tan insultante que por un momento pensé que quizá yo había exagerado, que quizá no estaba viendo lo evidente. Hasta que él y Herrero intercambiaron una mirada demasiado larga. Una mirada que no pertenecía a un juicio limpio. Mi abogada, una mujer amable pero sin experiencia suficiente. Se hundía un poco más cada vez que abría la boca. Parecía empequeñecerse frente a ellos, incapaz de contradecir el tono autoritario del juez. Yo simplemente observaba cómo mi vida se iba derrumbando sin que nadie lo detuviera. Había perdido el juicio, la custodia y, de algún modo, también mi fe. Tragué saliva mientras miraba el letrero de la clínica. Aquella mañana había venido con una única intención, terminar con el embarazo. No porque no quisiera a mis hijas, Dios sabe que ya las amaba más de lo que podía entender, sino porque estaba agotada. Porque pensaba que no tendría cómo protegerlas. Porque Daniel Robles, con su dinero, su influencia y sus contactos, parecía capaz de arrancarme todo. Di un paso hacia la puerta automática. Pero fue entonces cuando una voz quebrada, casi susurrada, me detuvo. No entres, murmuró alguien detrás de mí. El juez no fue justo. Alguien lo compró. Me giré sobresaltada. A pocos metros, bajo un tejadillo metálico, había una mujer mayor, envuelta en una manta gris que solo dejaba ver un rostro gastado por el tiempo y la calle. Su mirada, sin embargo, tenía una lucidez inquietante. ¿Qué dijo? Pregunté avanzando un poco. Pero ella ya no estaba mirando hacia mí. Ni siquiera hacia la clínica. Su cuerpo tembloroso se incorporó con esfuerzo, y en cuestión de segundos empezó a alejarse por la acera mojada, desapareciendo entre las sombras y los paraguas. La seguí con la mirada hasta que se perdió por completo. Mi corazón golpeaba con fuerza. No sabía quién era. No sabía cómo podía saberlo. Pero sus palabras encendieron algo dentro de mí. Algo que llevaba semanas muerto. Una duda. Una grieta. Una posibilidad. Me quedé nuevamente frente a la puerta de la clínica. Pero esta vez no pude moverme. No después de escuchar aquello. No después de que una desconocida, una mujer sin hogar, supiera más que mi propio abogado. Y por primera vez desde el juicio sentí una chispa diminuta, casi imperceptible pero real, quizá no todo estaba perdido. Volver a Vallecas bajo aquella llovizna persistente fue como caminar dentro de un sueño gris del que no podía despertar. El viento empujaba la humedad contra mi cara. Y cada paso parecía más pesado que el anterior. Cuando por fin llegué a mi edificio, tenía el abrigo empapado. El pelo pegado a la frente y un cansancio que no solo estaba en mis piernas, sino en mi alma. Subí las escaleras despacio, apoyando una mano en la barandilla oxidada. Al llegar al rellano, un movimiento suave en mi vientre me obligó a detenerme. Un pequeño golpe. Luego otro. Mis hijas. Mis dos pequeñas luchadoras recordándome que no estaba sola, aunque así me sintiera. Me quedé allí inmóvil unos segundos, respirando hondo mientras las lágrimas se mezclaban con la lluvia. Esa sensación tan frágil y poderosa al mismo tiempo, me hizo tomar una decisión que llevaba días evitando.
Saqué el móvil con manos temblorosas y marqué un número que no usaba desde hacía mucho tiempo. Irene, soy yo. Laura. Hubo un breve silencio antes de escuchar su voz firme, profunda, la misma que recordaba de nuestros años en la universidad. Cuando ella ya soñaba con ser parte de la Policía Nacional. ¿Qué ha pasado? Preguntó con una preocupación que me atravesó. ¿Puedes verme? Es urgente. Muy urgente. No hizo falta explicarle más. Una hora después, estaba sentada frente a ella en una cafetería pequeña cerca de Atocha. Con los cristales empañados y el aroma a café recién molido llenando el aire. Irene parecía exactamente igual, cabello oscuro recogido. Una mirada que lo registra todo y una presencia que inspira seguridad. Yo, en cambio, me sentía hecha pedazos. Comencé a hablar. Primero despacio. Luego con un torrente que no pude detener. Le conté sobre los meses de VLC-THN, el control económico, las amenazas veladas. La manera en que Daniel había ido apagándome hasta sentir que no tenía voz. Le hablé del juicio, del comportamiento del abogado de Daniel, de la actitud del magistrado Herrero. Y finalmente de la mujer sin hogar en la clínica, con su frase que aún me martillaba en la cabeza. Irene escuchó en silencio sin interrumpirme ni una sola vez. De vez en cuando asentía, como si cada pieza encajara en un rompecabezas que ella llevaba tiempo intentando comprender. Cuando terminé, dejó la taza sobre el plato con un suave golpe. Laura, no estás imaginando nada. Mis manos se tensaron. ¿Qué quieres decir? Irene bajó un poco la voz. Herrero tiene rumores encima desde hace años. Nada probado, pero suficientes para que en la comisaría no confiemos en él. ¿Y si tu caso huele a algo raro? Puede que no sea coincidencia. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Te voy a ayudar, continuó. Pero necesitas a alguien que pueda enfrentarse legalmente a todo esto. Un abogado de verdad, no la persona que te representó ayer. Tragué saliva. ¿Crees que de verdad hay algo más? Irene sostuvo mi mirada con la misma firmeza de siempre. Creo que no estás sola. Y que esto no ha terminado. La mañana siguiente amaneció igual de gris que mi ánimo. Pero esta vez no me quedé paralizada mirando por la ventana. Irene había sido clara, necesitaba a alguien capaz de enfrentar lo que venía. Así que, con el corazón golpeándome el pecho y los nervios en carne viva, seguí la dirección que me envió por mensaje. El despacho de Clara Bennett estaba en una calle tranquila cerca de Nuevos Ministerios. No era uno de esos bufetes lujosos con mármol y recepcionistas impecables, era un espacio pequeño, sobrio, con estanterías repletas de carpetas y un olor tenue a papel y café. Algo en ese ambiente me transmitió seriedad, y sorprendentemente esperanza. Clara salió a recibirme con una sonrisa discreta. Tendría unos 40 y pocos, cabello recogido. Mirada inteligente pero sobre todo una calma serena que contrastaba con el caos en mi cabeza. Pasa, Laura. Irene me ha adelantado un poco, pero quiero escucharlo todo de ti. Y así lo hice. Me senté frente a ella y abrí la compuerta que llevaba días conteniendo. Desde los primeros meses de mi relación con Daniel. Los pequeños controles disfrazados de preocupación, el aislamiento progresivo, sus explosiones de ira, los silencios manipuladores. Luego la dependencia económica. La culpa constante, el miedo. Después el juicio, la actitud del abogado de Daniel, la frialdad de Herrero. La sensación de estar atrapada en una obra donde yo era la única que no conocía el guión. Y finalmente la mujer sin hogar en la clínica. Con aquel mensaje que aún me atravesaba la piel. Clara tomó nota sin detenerme. No interrumpió. No cuestionó nada hasta que terminé. Bien, dijo finalmente. Entrelazando los dedos. Lo que me cuentas encaja con un patrón claro de violencia psicológica. ¿Y lo del juez? Respiró hondo, suena lo bastante sospechoso como para abrir una vía legal. Mi estómago se tensó. ¿Tengo alguna posibilidad? Su respuesta fue firme sin titubeos, sí. Pero vamos a hacerlo con estrategia, no con impulsos. Necesitas un plan real. Abrió una carpeta vacía,
escribió mi nombre y enumeró 4 puntos, uno a uno. Mirándome a los ojos al terminar cada frase, apelación inmediata. La sentencia de custodia no es sólida. No pueden dártela en contra sin valorar tu historial médico ni tu situación real. Solicitud de revisión judicial contra Herrero. Si existe cualquier indicio de corrupción, se paraliza su participación y tu caso pasa a otro magistrado. Exigir a Daniel una declaración financiera completa. Si ha mentido en los ingresos o tiene movimientos sospechosos, podemos usarlo en su contra. Reabrir la evaluación de custodia con pruebas nuevas. Las amenazas, la manipulación psicológica, los mensajes. Esto puede cambiarlo todo. Mientras hablaba, la claridad con la que ordenaba mis miedos me hizo sentir algo que llevaba meses sin experimentar: dirección. Por primera vez, no estaba huyendo. Estaba avanzando. Si estás de acuerdo, preparo el contrato y empezamos hoy mismo, añadió. No lo dudé. Firmé. Y en cuanto apoyé el bolígrafo sobre la mesa, mi móvil vibró. El nombre de Daniel apareció en pantalla. Clara levantó una mano, indicándome que contestara en altavoz. Lo hice. Vaya, Laura, dijo Daniel con ese tono burlesco que me helaba la sangre. ¿De verdad crees que puedes ganar? Ya lo intentaste una vez. Ya viste cómo terminó. Mi garganta se cerró. Pero Clara negó con la cabeza, indicándome que no respondiera. Lo único que vas a lograr, continuó él, es hacer el ridículo. Y cuando llegue el momento, vas a suplicar que no te quite a las niñas. La llamada se cortó abruptamente. Me quedé inmóvil, con el móvil en la mano. Clara apoyó su palma sobre la mesa, firme, segura. Guarda todos estos mensajes, todas las llamadas. No imaginas lo valiosos que serán. Y por primera vez desde que todo comenzó, sentí que alguien sabía exactamente qué hacer. Los primeros días después de contratar a Clara fueron un torbellino extraño de alivio y miedo. Por un lado, sentía que al fin tenía a alguien de mi lado, por otro, sabía que Daniel no iba a quedarse de brazos cruzados. Conocía demasiado bien su forma de reaccionar cuando alguien cuestionaba su control. La primera noche ocurrió. Eran casi las 2 de la madrugada cuando escuché golpes secos en la puerta. No un toque tímido. No un llamado accidental. Eran golpes fuertes e insistentes. Como si alguien quisiera atravesar la madera. Me quedé paralizada en la cama. El corazón martillándome contra las costillas. Mis hijas moviéndose inquietas dentro de mí. Como si respondieran al miedo. El móvil vibró. Un mensaje de voz. No tuve que escucharlo para saber quién era. Aún así, lo reproduje con las manos temblorosas. Laura. Abre. No voy a repetirlo. El tono de Daniel era bajo, amenazante. Habla conmigo o haré lo que tenga que hacer. Tú sabes cómo termina esto si sigues provocando. Sentí un nudo subiendo por mi garganta. Apreté los dientes para no llorar y me quedé quieta, esperando que se marchara. Finalmente, después de varios minutos que parecieron horas, los golpes cesaron. Silencio. No dormí. Solo permanecí despierta, abrazando mis rodillas, sintiendo como la ansiedad apretaba mi pecho como una garra. A la mañana siguiente, le reenvié el mensaje de voz a Clara. Su respuesta llegó en segundos. Laura, documenta absolutamente todo. Fecha, hora, duración. No borres nada. Tengo miedo, admití. Lo sé. Pero esto nos ayudará. Créeme. Quise creerla. Lo intenté. Pero el acoso no se detuvo. Durante los días siguientes, Daniel dejó más voicemails, cada uno más hostil que el anterior. Unos eran burlas. Otros eran silencios largos, inquietantes, como si estuviera respirando frente al micrófono solo para recordarme que seguía allí. Otros. Amenazas abiertas: no vas a ganar. Y cuando todo esto termine, no vas a tener nada. Ni a ellas. Aquellas palabras se me clavaban por dentro. Y entonces comenzaron los calambres. Al principio pensé que era estrés, cansancio, quizá falta de descanso.
Pero una mañana, mientras intentaba preparar un té en la cocina, un dolor agudo me obligó a doblarme sobre la encimera. Un sudor frío me cayó por la nuca. Podía sentir los latidos acelerados, los músculos tensos, la respiración entrecortada. No. No. No ahora. Cogí el móvil y llamé un taxi hacia el Hospital La Paz. El trayecto fue un borrón gris de luces y ansiedad. Cuando llegué, me atendió una enfermera de voz suave que, tras colocarme monitores, frunció el ceño con preocupación. Hay actividad uterina que no deberíamos ver todavía. ¿Qué significa? Pregunté casi sin aire. Que tu cuerpo está respondiendo al estrés de una forma muy fuerte. Necesitamos controlarte y mantenerte en reposo. Hay riesgo de parto prematuro. Sentí que todo mi mundo se desmoronaba de nuevo. Mis hijas. Mis pequeñas. ¿Podía perderlas por culpa del miedo que él me estaba provocando? Cuando pude sostener el teléfono, llamé a Clara y le conté lo ocurrido. Ella respiró hondo como si aquello confirmara algo que ya sospechaba. Laura, esto ya no es solo acoso. Esto es un patrón de violencia que está afectando tu salud y la de las niñas. Cada mensaje, cada llamada, cada intento de intimidación, guárdalo. Todo será evidencia. Y créeme, la necesitaremos. Mientras escuchaba su voz firme al otro lado de la línea, me di cuenta de algo que no había visto hasta ese momento. Daniel no solo quería controlarme. Quería quebrarme. Y si quería salvar a mis hijas, tenía que dejar de tener miedo. 2 días después de mi visita al Hospital La Paz, mientras intentaba descansar en el sofá con una manta sobre las piernas y un vaso de agua al lado, el móvil vibró con un mensaje de Irene. Solo decía: tenemos que vernos. ¿Es serio? Sentí un escalofrío recorrerme la columna. Irene no usaba ese tono a menos que hubiera encontrado algo realmente preocupante. Le respondí de inmediato y pocos minutos después, ya me había enviado la dirección, el despacho de Clara, esa misma tarde. La urgencia en sus palabras me dejó inquieta durante horas. Cuando llegué, Clara me estaba esperando en la recepción. Su expresión, normalmente serena, estaba más tensa de lo habitual. Hoy no estaremos solas, me dijo en voz baja. Irene ha traído a alguien más. La siguió una sensación amarga en el estómago. Subimos a la sala de reuniones. Al entrar, vi a Irene de pie junto a la ventana, y a otra mujer, alta, de postura firme, con un blazer gris oscuro y un distintivo policial discretamente sujeto al cinturón. Laura, dijo Irene, presento a la sargento Marta Lafuente, de Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional. Marta me dio la mano con una seguridad tranquila que contrastaba con mi nerviosismo. Estoy aquí extraoficialmente, aclaró. Lo que hablemos hoy no existe fuera de esta habitación. Pero debes saberlo. Me senté despacio, cuidando mis movimientos por el peso del embarazo. Notaba a las niñas inquietas, como si percibieran mi tensión. Marta abrió una carpeta delgada. No tenía demasiados documentos, pero su sola presencia me hizo contener la respiración. Hace meses venimos revisando movimientos sospechosos relacionados con una sociedad pantalla en Bilbao, Bilbofer Consulting S.L. No tiene empleados ni oficinas reales, ni actividad comercial. Pero sí recibe grandes transferencias en efectivo y, después, emite pagos menores a personas vinculadas con ciertos entornos judiciales. Mi pulso se aceleró. ¿Y qué tiene que ver eso con Herrero? Pregunté. Marta pasó la primera hoja hacia mí. Había fechas y cantidades marcadas con fluorescente. Estas transferencias coinciden temporalmente con varias sentencias firmadas por el magistrado Herrero. No podemos probar aún que sean sobornos. Pero las coincidencias son demasiado precisas para ignorarlas. Sentí que la habitación se hacía más pequeña. Clara apoyó los codos sobre la mesa, concentrada, como si cada palabra fuera una pieza crucial. Marta continuó: aquí viene la parte que te afecta directamente, Laura. Uno de los inversores detrás de esa sociedad pantalla tiene conexiones indirectas con la empresa de tu marido, Robles Urban Developments.
Contratos menores, adjudicaciones. Informes técnicos, nada ilegal por sí solo, pero todos orbitan alrededor del mismo grupo de empresarios que aparece vinculado al flujo de dinero. Mi garganta se secó. ¿Estás diciendo que Daniel podría? No voy a afirmarlo sin pruebas, respondió Marta, pero todos los caminos se cruzan de una forma demasiado conveniente. ¿Y el fallo de tu caso? Sumado al comportamiento de Herrero, encaja en el patrón. Irene intervino entonces, apoyando una mano en mi hombro. Laura, sé que esto es duro de escuchar. Pero lo que vivimos en el juicio no fue normal. No fue solo incompetencia o mala suerte. Hubo algo más. Clara respiró hondo. Con esto, tenemos base suficiente para impulsar aún más la revisión judicial. ¿Y si logramos que Finanzas abra una preinvestigación formal? Herrero podría ser suspendido antes de que vuelva a firmar nada. Yo asentí lentamente intentando procesarlo. El miedo mezclado con un destello de esperanza me revolvía el pecho. Entonces Marta cerró su carpeta y habló con un tono más grave, y algo más, Laura. No vuelvas a quedarte sola con Daniel. ¿Tan peligroso crees que es? Murmuré. No sé hasta dónde está involucrado, respondió ella. Pero cuando un hombre teme perder poder, puede volverse impredecible. Sentí a mis hijas moverse dentro de mí. Suaves pero decididas, como si me recordaran que no estaba sola. Y entendí que a partir de ese momento tampoco lo estaría. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris plomizo, el tipo de luz que parece anunciar malas noticias. Yo estaba preparando mi bolso para reunirme con Clara cuando el móvil vibró con una notificación judicial. Al abrirla, sentí como la sangre me abandonaba el rostro. Audiencia de emergencia. Magistrado Herrero. Comparecencia obligatoria. El corazón me dio un vuelco. Herrero se estaba adelantando. Quería sentenciar antes de que la solicitud de revisión judicial avanzara. Era su movimiento para aplastarnos. Marqué el número de Clara con dedos temblorosos. Lo ha hecho Clara. La audiencia es hoy. Ya lo sé, respondió ella con voz tensa. Es una maniobra desesperada. Pero iremos. Yo estaré allí antes que él. Respira y ven con calma. Calma. Una palabra que ya no entendía. Cogí mi abrigo y bajé las escaleras de mi edificio en Vallecas. Pero apenas había descendido 2 tramos cuando un dolor agudo me atravesó el abdomen. No era un calambre como los anteriores. Era algo más profundo, más caliente, más desgarrador. Me agarré a la barandilla, intentando mantenerme en pie, pero otra oleada me partió el aliento. No, por favor, no ahora, susurré. El sudor frío me empapó la frente. Mis piernas empezaron a fallar. Sentí como las niñas se movían convulsivamente dentro de mí. Intenté bajar un escalón más. Pero el dolor explotó otra vez y mi visión se nubló. El suelo se acercó demasiado rápido. Oí un grito lejano, quizá de algún vecino, y después pasos apresurados. Señora. ¿Está bien? Llamen al 112. Voces que parecían venir desde un túnel. Me quedé acurrucada contra la pared, con los brazos rodeando mi vientre, temblando sin control. La sirena de la ambulancia llegó como un eco entrecortado. Las manos de los sanitarios fueron firmes y cálidas al mismo tiempo. Tranquila, Laura, te llevamos a la paz. Respira conmigo. Mis hijas. Estamos monitoreando. Aguanta, ¿vale? El trayecto fue un borrón de luces azules. Dolor punzante y la sensación de que mi cuerpo se estaba rompiendo por dentro. Cuando llegamos me conectaron a monitores, me administraron medicación y trataron de estabilizarme. Yo solo pensaba, Herrero está en el juzgado, y yo aquí sin poder moverme. Mientras tanto, en la Audiencia Provincial de Madrid, Clara entró sola a la sala. Me lo contaría después, pero pude imaginar cada detalle. Herrero ya estaba en el estrado con ese gesto rígido y arrogante que conocía bien. Daniel sentado detrás, confiado. Casi victorioso. El abogado de Daniel rebuscaba papeles con una sonrisa que me helaba la sangre solo de imaginarla. Clara se puso de pie.
Mi clienta ha sido trasladada de urgencia al Hospital La Paz. No puede comparecer. Herrero abrió la boca para objetar, seguramente listo para tacharlo de excusa. Cuando la puerta del juzgado se abrió bruscamente. Un funcionario entró y murmuró algo en su oído. La expresión del magistrado cambió. Primero desconcierto. Luego incredulidad. Finalmente un miedo seco visible. Clara lo observó sin pestañear. Herrero golpeó la mesa con un gesto torpe. Se suspende la audiencia. Receso inmediato. 10 minutos después. El mismo funcionario volvió a salir ante todos. El magistrado Julián Herrero queda suspendido de manera cautelar mientras se investigan irregularidades financieras asociadas a sus resoluciones. Silencio absoluto. El imperio de Herrero acababa de derrumbarse en público. Yo estaba aún en la camilla cuando sonó mi móvil. Contesté con dificultad. Clara. Laura calló. Su voz temblaba. Aunque intentaba sonar firme. El juez ha caído. Lo han suspendido. Todo se ha abierto. Cerré los ojos. Un sollozo me escapó sin poder evitarlo. No era victoria. Era aire. El primero en mucho tiempo. El alivio que sentí al oír que Herrero había caído duró apenas unos segundos. No porque la noticia no fuera enorme, sino porque mi cuerpo seguía enviando señales de alarma. En cuanto colgué con Clara, otra contracción me atravesó como un rayo, tan intensa que me dejó sin voz. Las enfermeras entraron corriendo. Laura, necesitamos trasladarte a paritorio. Ahora. Pero, todavía es muy pronto, susurré entre jadeos. Lo sabemos. Pero tu cuerpo ya ha iniciado el proceso. Vamos a hacer todo lo posible por tus niñas. Sentí como la camilla se movía a toda velocidad por los pasillos de La Paz. Luces blancas pasando sobre mi cabeza, voces técnicas intercambiando datos. Pitidos de máquinas marcando un ritmo inquietante. Yo intentaba respirar, pero cada contracción era como si alguien apretara un cinturón de fuego alrededor de mi abdomen. No estaba preparada. Ellas tampoco. Pero la vida no pregunta. Cuando llegamos a la sala de parto, un médico se inclinó sobre mí. Laura, escucha. Las niñas vienen ya. Necesitamos que trabajes con nosotros. Te vamos guiando. No estás sola. Quise creerle, pero el miedo me paralizaba. Apreté los dientes mientras las enfermeras me ayudaban a colocarme. Y el dolor volvió con una fuerza tan brutal que me arrancó un gemido que jamás había escuchado salir de mí. Respira, así, muy bien. Solo fragmentos. Luces. Presión. El peso de mi propio cuerpo empujando más allá de lo que imaginaba posible. Ya asoma la primera. Venga, Laura, tú puedes. El mundo se estrechó en un solo punto de dolor y determinación hasta que de pronto. Un llanto diminuto, agudo, milagroso llenó la sala. Mi hija. La primera. Una vida tan pequeña que cabría en mis dos manos. Apenas tuve tiempo de llorar cuando empezó de nuevo. Otra contracción. Otro vacío que se cerraba sobre mí. Las fuerzas se me escapaban, pero entonces escuché, la segunda está llegando, un último esfuerzo. Empujé. Grité. Y otro llanto un poco más fuerte atravesó el aire. Mis niñas. Mis dos guerreras. Me las mostraron solo un instante antes de llevárselas a la UCI neonatal. Dos cuerpos diminutos, rojos, frágiles, pero vivas. Vivas. Son luchadoras, me dijo una enfermera. Van a pelear. Cerré los ojos y dejé que el cansancio me arrastrara. Cuando desperté en una habitación tranquila de recuperación. Ya era de noche. La luz de la calle entraba débilmente entre las persianas. Intenté incorporarme aún aturdida, cuando la puerta se abrió. Daniel. Tenía los hombros caídos. La mirada falsamente preocupada, y un gesto ensayado de marido arrepentido. Laura, vine en cuanto me enteré. ¿Cómo estás? No respondí. Mi cuerpo lo hizo por mí, tensándose.
Se acercó un poco más. Mira, todo se ha complicado. Para los dos. Pero podemos arreglarlo sin más juicios. Sin escándalos. Yo puedo negociar algo contigo si tú dejas esto ahora. Ahí estaba. La máscara resbalando. El miedo disfrazado de trato pacífico. No, dije con voz débil pero firme. No seas impulsiva, insistió. Podemos llegar a un acuerdo. No. Ya no. Entonces la puerta se abrió otra vez. Clara. Su mirada era hielo puro. Señor Robles. Dijo sin elevar la voz, esta es una habitación médica. No un despacho de negociación. Tiene que salir. Ahora. Daniel intentó mantener la compostura. Solo quiero hablar con mi esposa. No, lo cortó Clara, solo quiere salvarse. Y hoy no tendrá esa oportunidad. Fuera. Él la miró con rabia contenida, apretó los labios. Y finalmente salió dando un portazo leve pero lleno de frustración. Cuando la puerta se cerró, el aire pareció volverse respirable otra vez. Clara se sentó a mi lado. Descansa. Tus hijas están luchando. Y tú también. Hoy has ganado más de lo que crees. Y por primera vez desde que todo comenzó, me permití creerlo. Pasaron 2 semanas. 2 semanas de vivir entre pasillos silenciosos de la UCI neonatal, monitores parpadeantes y el sonido frágil de 2 respiraciones diminutas luchando por aferrarse al mundo. Cada día me acercaba a las incubadoras, apoyaba la mano sobre el cristal y les susurraba que no estaban solas. Que yo tampoco lo estaba ya. Cuando finalmente llegó la fecha de la audiencia, todavía no podía caminar bien. Los médicos insistieron en que usara una silla de ruedas. Y aunque me dolió aceptar mi propia debilidad, comprendí que mis hijas necesitaban que yo llegara entera a este último combate. Clara estaba esperándome en la entrada de la Audiencia Provincial de Madrid. Me colocó una mano firme sobre el hombro. Hoy cambia todo, Laura. Hoy lo contamos como realmente fue. Entramos juntas. El edificio con sus techos altos y mármol frío, me había intimidado la primera vez. Hoy no. Hoy sentía algo distinto. Como si pisara un terreno que finalmente se había nivelado bajo mis pies. En el estrado no estaba Herrero. En su lugar, una mujer de unos 50 años. Rostro sereno pero mirada penetrante. Magistrada Miriam Calderón. Había escuchado sobre ella, estricta, meticulosa e incorruptible. Por primera vez. Sentí que estaba frente a alguien que iba a escucharme de verdad. La audiencia comenzó. Clara tomó la palabra con la precisión de una cirujana. Señoría. Hoy presentamos un patrón claro y sostenido de abuso psicológico, coacción económica, amenazas directas y un grave riesgo para la salud de mi clienta y sus hijas recién nacidas. Daniel estaba sentado a pocos metros, rígido, con la mandíbula tan apretada que parecía moler piedras. Clara proyectó el primer audio. La sala se llenó con la voz de Daniel, no vas a ganar nada. No vales nada. Y cuando acabe contigo. Ni esas niñas serán tuyas. Alguien entre el público soltó un suspiro incrédulo. Mis manos temblaron, pero Clara se inclinó hacia mí un instante. Respira. Ya no puede esconderse. Después vinieron los testimonios. Una vecina que me encontró desplomada en la escalera. Una enfermera de La Paz que presenció el tono amenazante de Daniel durante una visita. Un médico que explicó cómo el estrés había desencadenado el parto prematuro. Cada palabra caía sobre la sala como un peso innegable. Luego, Clara presentó los documentos financieros, movimientos bancarios irregulares, fechas que coincidían con resoluciones de Herrero. Vínculos entre la sociedad Pantalla de Bilbao y entornos empresariales de Daniel. No afirmamos un delito por parte del señor Robles, dijo Clara. Pero sí una proximidad suficientemente significativa para cuestionar la integridad del fallo anterior, ya anulado tras la suspensión del magistrado Herrero. Daniel no aguantó más. Se puso de pie, perdiendo la compostura que tanto se esforzaba por mantener. Esto es un circo. Ella está manipulada. Yo solo quería proteger a mis hijas.
Laura siempre ha sido inestable. La magistrada alzó una mano, seca, contundente. Señor Robles, si vuelve a interrumpir, lo expulsaré de la sala. Siéntese. Daniel obedeció. Pero sus ojos ardían de rabia. Fue la primera vez en años que lo vi sin máscara. Diminuto. Desesperado. Atrapado. Clara continuó con mis informes médicos. Las contracciones. La hospitalización. El riesgo real de perder a las niñas. Mi clienta no solo sufrió acoso emocional. Su embarazo se vio directamente comprometido por la conducta del señor Robles. Esto es un caso de daño psicológico sostenido con consecuencias físicas verificadas. La sala quedó en silencio. Sentí mis propios latidos retumbar en mis oídos. La magistrada tomó unos minutos para revisar sus notas. Luego levantó la vista. Su voz, cuando habló, parecía tallada en piedra. Tras evaluar pruebas, testimonios y antecedentes. Este tribunal otorga a doña Laura Santamaría la custodia exclusiva de sus 2 hijas. El aire se me escapó de los pulmones. Clara me cogió la mano. Las visitas del señor Robles serán estrictamente supervisadas, continuó la jueza. Y cualquier incumplimiento será motivo de suspensión inmediata. Daniel se desplomó en su asiento. Como si el mundo entero hubiera caído sobre él. En ese mismo instante varios móviles en la sala vibraron a la vez. Una notificación de prensa. Clara miró el suyo y luego se inclinó hacia mí con una media sonrisa. Herrero ha sido imputado oficialmente. 3 cargos por corrupción. Sentí un estremecimiento recorrerme el cuerpo. Al fin. La verdad había salido a la luz. Y mis hijas, mis 2 guerreras. Iban a crecer lejos de la oscuridad que casi nos destruye. La vida, 10 años después, tiene un sonido completamente distinto. Ya no escucho el eco de los pasillos de juzgados, ni las voces que un día intentaron decidir por mí. En su lugar, escucho el murmullo tranquilo de un barrio a las afueras de Madrid. Donde cada mañana abre con el canto de unos pájaros tercos que siempre llegan antes que yo a la ventana. Aquí he construido mi hogar, no un refugio improvisado. Sino un espacio donde cada objeto tiene una historia y cada rincón, una victoria. Mis hijas, mis 2 pequeñas luchadoras de la UCI neonatal. Ahora caminan con paso firme hacia la adolescencia. Son distintas entre sí, pero comparten una fortaleza que impresiona incluso a mis compañeras en el instituto donde doy clases. Una de ellas ama la música, la otra, la ciencia. A veces cuando las veo discutir con esa pasión que solo los 12 años pueden sostener. Recuerdo la sala de máquinas del Hospital La Paz. El pitido constante de los monitores y la sensación de haber dado a luz al mismo tiempo a 2 niñas y a un futuro incierto. Hoy ese futuro tiene nombre. Estructura, calma. Yo también cambié. Dejé atrás el trabajo caótico que arrastraba durante mi matrimonio y estudié para obtener el título que siempre había querido, enseñar. Convertirme en profesora me devolvió una parte de mí que creía perdida, aquella que sabía escuchar sin miedo, acompañar sin agotamiento y guiar sin someterse. Y, en algún momento natural del camino, empecé a hacer voluntariado los fines de semana en una asociación de apoyo a mujeres que atraviesan procesos judiciales complicados. Nada me hace sentir más útil que sentarme frente a ellas, mirarles a los ojos y decirles, no estás sola. Sé exactamente lo que significa escuchar por primera vez esas palabras. Irene y Marta siguen en mi vida, más que amigas, son familia elegida. Hemos pasado cumpleaños, mudanzas, emergencias infantiles y cenas de Navidad juntas. A veces cuando bromeamos sobre nuestros inicios, ellas dicen que nos conocimos en el peor año de mi existencia. Tal vez tengan razón. Yo prefiero pensar que ese fue el año en que la verdad empezó a abrirse paso. De Daniel sé lo justo y necesario. Vive en otro barrio, lleva una vida discreta, sin cargos importantes ni contactos que le permitan jugar con las instituciones como antes. No busco su ruina. Pero tampoco su cercanía. Las visitas supervisadas decretadas entonces se mantuvieron durante años, aunque él mismo terminó por espaciar los encuentros hasta casi desaparecer. Nunca volvió a tener poder sobre mí. Ese es el triunfo que nadie puede arrebatarme.
A veces por la noche. Cuando cierro la casa y escucho a mis hijas reír en su habitación, pienso en la mujer que fui aquel día lluvioso en Chamartín. La que temblaba de miedo frente a una puerta. Si pudiera abrazarla, lo haría. Y le diría que todo lo que vendría después, el dolor, la caída, el juicio. El parto prematuro o la lucha constante no era el final, sino el nacimiento silencioso de esta otra vida que hoy, por fin, puedo llamar mía. A veces, cuando la casa queda en silencio y solo escucho la respiración acompasada de mis hijas desde el pasillo, mi mente regresa sin que yo lo decida. A aquella mañana de invierno frente a la Clínica de Salud Integral de Chamartín. La lluvia fina resbalando sobre mis mangas, el temblor en mis manos. El cansancio que pesaba más que el propio cuerpo, y la voz de aquella mujer sin hogar que apareció de la nada. Como si hubiera emergido de la neblina madrileña, solo para hablarme a mí. No entres, el juez no fue justo. Alguien lo compró. Recuerdo el tono exacto, ni susurrado ni firme, como si ella supiera algo que yo aún no podía comprender. Recuerdo también cómo, al levantar la vista para preguntarle qué quería decir, ya no estaba. Me quedé allí, mirando el espacio vacío que había ocupado un instante antes. Preguntándome si lo había imaginado. Pero no, lo sentí en mi piel. Ella existió. Y de algún modo que aún no sé explicar. Sus palabras fueron la grieta inicial por donde empezó a colarse la luz. Pasaron 10 años. Mucho cambió. Pero hay noches en que su rostro, borroso por el paso del tiempo, vuelve a mí con una claridad inesperada. Hace unas semanas tuve un sueño que todavía guardo como si fuera un pequeño tesoro. Me vi caminando por un campo envuelto en una niebla suave, de esa que difumina todo excepto aquello que el corazón necesita ver. Mis pasos eran lentos, sin prisa. Y en algún momento la reconocí a lo lejos, la mujer sin hogar, sentada en una piedra. Mirándome con esa mezcla de compasión y sabiduría que solo aparece en vidas que han visto demasiado. En el sueño, ella no parecía perdida ni cansada. Al contrario. Irradiaba una calma que me sorprendió. Cuando me acerqué sonrió una sonrisa tenue, cálida, limpia, y me preguntó, ¿encontraste tu camino? No hubo juicio en su pregunta. Tampoco prisa. Era como si estuviera devolviéndome una llave que yo misma había dejado caer. En el sueño asentí, sintiendo como algo dentro de mí encajaba por primera vez en años. Cuando desperté, la habitación estaba en penumbra. Mis hijas dormían profundamente. Una abrazada a un peluche gastado, la otra con el libro que siempre lee antes de cerrar los ojos. Me quedé un instante observando sus perfiles tranquilos. La vida que late en su pecho, la fortaleza que heredaron no de mis victorias, sino de mis renacimientos. Me acerqué a sus camas, acomodé una manta y, sin darme cuenta, susurré al aire como si ella pudiera escucharme desde aquel rincón del sueño o desde la calle donde una vez se cruzó en mi destino. Sí. Lo encontré. Y en ese murmullo se cerró el último círculo. No hubo aplausos ni grandes revelaciones. Solo la certeza suave, madura, completa. De que el camino que un día parecía imposible ahora era hogar. Un hogar construido a pulso, a lágrimas, a verdad. Un hogar, al fin, plenamente mío.